Bueno, vamos a meternos de lleno en un análisis que está dando muchísimo que hablar. Se trata de una tesis que se ha expuesto en un hilo de Twitter y que dibuja cómo podría ser un hipotético segundo mandato de Trump. Ojo que esto es importante, no es una predicción, sino el desglose de un argumento muy concreto. Vamos a ver qué nos cuenta. El análisis arranca con esta frase que es toda una declaración de intenciones. Es una escena hipotética, claro, pero muy potente. Es el pistoletazo de salida que usa el autor para enmarcar todo su argumento y para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros. Y aquí es donde el autor empieza a levantar su tesis central. Lo que argumenta es que lo que está describiendo no es simplemente gobernar con una ideología de derechas o conservadora, no. La cosa, según él, va mucho más allá. Aquí está la clave de todo. Según el autor, no se trata de jugar con una ideología dentro de las reglas del sistema. La tesis es que el plan sería directamente subvertir esas reglas, o sea, cambiar las reglas del juego por completo. Para describir este supuesto plan, el autor utiliza un término que tela, fascismo de nuevo cuño, y es fundamental entender qué quiere decir él con esto. No lo usa a la ligera. Se refiere a una estrategia muy concreta para concentrar todo el poder en el Ejecutivo, y a la vez ir eliminando cualquier contrapeso, cualquier oposición. Entonces, ¿cuál sería el objetivo final de todo esto? Pues según este análisis, la meta sería una autocracia, es decir, un sistema donde el poder del Estado sobre cada persona es casi absoluto, dejando a la gente en la práctica sin herramientas para defenderse. Vale, pero ¿cómo se llegaría a ese punto? Bueno, pues el autor no se queda ahí. Traza lo que sería una especie de manual de instrucciones, una serie de pasos muy concretos para ir consolidando todo ese poder. La hoja de ruta que describe es que no puede ser más clara. El plan empezaría por tomar el control total del Estado. ¿Cómo? Pues mira, paso 1. Limpieza a fondo en agencias tan clave como el Departamento de Justicia o el FBI. Paso 2. Eliminar cualquier control interno que pueda molestar. Paso 3. Llenar toda la administración con gente de confianza, con leales. Y el remate, el paso 4, asegurarse de que la cúpula militar está alineada. Y ahora llegamos a lo que, según este análisis, es la pieza clave de todo el tinglado. La herramienta que haría que todo este engranaje funcionase. Y no es una política más, no. Es el verdadero motor de todo el plan. La palabra exacta que usa el autor es catalizador. La política migratoria sería como la gasolina que enciende el fuego, el acelerante que se usaría como excusa para justificar todo lo demás. La palanca, vaya, para conseguir ese poder sin límites del que hablábamos antes. Aquí se explica cómo se usaría esta herramienta en la práctica. Serviría, según el hilo, para redefinir a conveniencia quién es ciudadano y quién no. También permitiría hacer deportaciones por motivos ideológicos. Y, quizá lo más importante, crearía la narrativa perfecta del enemigo interno, la excusa ideal para justificar cualquier medida de fuerza. Claro, para ejecutar una política así, hace falta un brazo ejecutor. Y el autor del hilo apunta a uno muy concreto. Una agencia del gobierno que se convertiría en la fuerza de choque principal. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, el autor da un dato que es, demoledor. Menciona que el presupuesto para el ICC sería de unos 34.000 millones de dólares. ¿Y eso cuánto es? Pues el equivalente a todo lo que se gasta España en defensa en un año. Una auténtica barbaridad de recursos. Desde luego el autor no se corta un pelo a la hora de describir a esta fuerza, La llama directamente el brazo armado de facto y una fuerza interior de ocupación. Son palabras mayores, claro. Lo que quiere transmitir es la idea de una fuerza que no sería leal al Estado, sino a una sola persona. ¿Y todo esto en qué se traduciría en el día a día? Pues el hilo lo dibuja de una forma muy gráfica. Redadas masivas en lugares de trabajo, en escuelas, incluso en centros de culto, la capacidad de entrar en una casa sin necesidad de una orden judicial y ya el colmo. Detener o deportar a gente basándose simplemente en su acento o en su color de piel. Uno podría pensar que todo esto llevaría al caos, a un conflicto social tremendo. Pues bien, según este análisis, ese conflicto no sería un efecto secundario no deseado. ¿Qué va? Sería una consecuencia buscada, parte de una estrategia deliberada para, precisamente, provocar una reacción. Y aquí viene la gran vuelta de tuerca de todo el argumento, porque la resistencia de la gente, las protestas en la calle, no serían un problema. Al contrario, serían la excusa de oro, el pretexto perfecto para apretar todavía más las tuercas y para intensificar la represión. El autor se atreve incluso a plantear una cronología hipotética de esta escalada. Empezaría, lógicamente, con protestas masivas. A esto se respondería desplegando a la Guardia Nacional. El siguiente paso sería forzar la confrontación directa con autoridades locales, como alcaldes o gobernadores. Y todo esto, según su tesis, para generar una crisis de tal calibre que podría servir de excusa para suspender las elecciones.
Para que esta idea final no suene tan descabellada, el autor del hilo se apoya en supuestas declaraciones en las que, al parecer, ya se habría mencionado la idea de no celebrar elecciones o de intentar un tercer mandato, algo que, por cierto, la Constitución de Estados Unidos no permite. Y el análisis termina así, con un enigma, con una frase final que dice: solo hay un sujeto que puede pararles los pies, pero ¿quién es ese sujeto? El autor no lo especifica, deja la pregunta en el aire, para la reflexión. Un final, desde luego, que da mucho que pensar.